Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fue un día de muy buenas noticias para el fútbol mexicano. Hoy nos amanecimos con la grandísima novedad y grandísima noticia de que Héctor Moreno, el defensa central de la selección mexicana de fútbol, jugará a partir de la próxima temporada en la Roma, uno de los equipos de más abolengo en todo el fútbol mundial. El defensa mexicano Héctor Moreno fue fichado por el AS Roma, así lo informó el equipo italiano en su cuenta de Twitter. El capitán de la selección mexicana tendrá un contrato con la Loba hasta el 30 de junio del 2021. Para mi carrera es un paso importante. Espero con mis cualidades individuales contribuir al éxito colectivo, comentó Moreno a través de un comunicado. Después de 2 años, Moreno dejará al PSV, equipo con el que ganó la Eredivisie en 2015-2016. Su primer título de la liga holandesa se dio cuando militaba con el AZ Alkmaar en el 2009. Moreno salió de las fuerzas básicas de Pumas y tras una gran actuación con el combinado tricolor, el zaguero mexicano emigró al viejo continente. 21 Noticias. Bueno, y el ex equipo de Moreno, el PSV de Holanda, lo despidió con un emotivo video. Vamos a hacer un pedacito de él. Yeah. Look good. Look perfect. Climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both. Ahí están imágenes de Moreno con el PSV de Holanda, donde conquistó una liga y una supercopa y donde además se convirtió en defensa goleador. Moreno de esta manera, por si quedaran dudas, se consolida como el sucesor natural de Rafael Márquez, quien sabemos se retira ya el próximo año tras el Mundial de Rusia 2018. Hablando de fútbol, bueno, Cristiano Ronaldo fue acusado hoy por las autoridades españolas de evasión fiscal. La Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra el futbolista portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, al que acusa de aprovecharse de una estructura societaria para defraudar 14.7 millones de euros a la Hacienda española. En su denuncia, la Fiscalía acusa al jugador de 4 delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014, que suponen un fraude tributario de 14.768.897.40 euros. La Fiscalía considera que Cristiano utilizó una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España. La Fiscalía decidió presentar la denuncia recordando de paso el caso del astro argentino del Barcelona, Leo Messi, condenado a 21 meses de cárcel por defraudar 4.16 millones de euros de los ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario. 21 Noticias. Bueno, Ali, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Rusia, en Kazán, para ser específicos, donde el próximo día 18, el próximo domingo, estará jugando frente a Portugal en el arranque de la Copa Confederaciones. Estas son imágenes tomadas precisamente por los mismos seleccionados nacionales, Rafael Márquez y Andrés Guardado, de su llegada al hotel. Así lo recibieron, con estas mujeres portando trajes típicos, comida típica y bailables. Así lo recibió la gente en Kazán. Incluso vemos la leyenda en Instagram que así nos reciben. Es un video de Andrés Guardado, subcapitán de la selección nacional. Y esto ya es cuando justamente aterrizaron ahí en el aeropuerto internacional de Kazán. Así está México ya allá en tierras rusas, a ver cómo le va en la Copa Confederaciones. Es la información deportiva. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.